Sí, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse en esta mañana. Bueno, vamos a dar comienzo a esta serie de 2 foros que hemos coorganizado con la Universidad Alberto Hurtado. Contarle que mi nombre es Mariana Gaba, soy la directora del Departamento de Género de la Universidad Diego Portales, y junto a Marjorie Cuello, quien es la encargada del área de Género y Convivencia de la Unidad de Participación Estudiantil de la Universidad Alberto Hurtado, hemos decidido organizar estos 2 foros, el del día de hoy y uno que tendremos la próxima semana, el martes 5 de mayo, porque quisimos abordar en conjunto problemáticas que tienen que ver con la situación actual, con la pandemia, con el COVID-19 y, por supuesto, dado que somos las áreas de género de las universidades, poder problematizar estas situaciones desde un enfoque de género, ¿sí? Así que, hecho esta introducción general al sentido de esta actividad que estamos comenzando hoy, contarles que hoy vamos a tener el foro Trabajando y Estudiando a Distancia, Impactos en la Salud Mental. Y elegimos esta temática porque quienes trabajamos, somos docentes, funcionarios, funcionarias en las universidades, más allá de otras organizaciones, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nos hemos visto lanzados y lanzadas, no con demasiada alternativa, ¿sí?, a tener que desarrollar nuestras actividades en el formato virtual. Así que en este contexto de virtualidad, en este contexto de cuarentena y de cierto encierro, nos queremos hacer algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué medida este tipo de relaciones laborales y estudiantiles son sostenibles? ¿Qué problemas pueden traer? ¿Sí? Estas situaciones de distanciamiento social, si es igual para varones y mujeres, si podemos abordar estas problemáticas y estos impactos en la salud mental desde nuestro sistema de salud actual, y qué problemáticas diferenciales por género tenemos que considerar, ¿sí? Esto es un poco las preguntas que animan la actividad de hoy. Contarles que tenemos 3 invitadas, que las vamos a ir presentando más detalladamente en la medida en que les demos la palabra. La dinámica de la actividad de hoy va a ser la siguiente: nosotras vamos a darles la palabra por 10 minutos a cada una de nuestras invitadas. Después de eso vamos a tener un espacio para poder compartir preguntas. Lo que les vamos a pedir es que en la medida en que las panelistas empiecen a compartir sus reflexiones, ustedes en el chat, ¿sí?, puedan ir haciendo comentarios y preguntas. De esa manera, Marjorie y yo, como co-moderadoras de la actividad, vamos a recoger preguntas, las vamos a unir, aquellas que tengan algo en común, y nosotras nos vamos a encargar de transmitírselas a las panelistas, ¿sí? Así que les pedimos que en la medida que transcurra la presentación ustedes puedan hacer sus preguntas por ese espacio, con lo cual estimamos una duración de 1 hora y 10 de esta actividad, unos 30 minutos de presentación y después unos 20, 25 minutos para poder compartir preguntas y profundizar un poco en las reflexiones. Nos parece importante comentarles que este foro se va a grabar, ¿sí? Tenemos la autorización de nuestras invitadas, con lo cual se lo agradecemos, y después tanto la Alberto Hurtado como la Diego Portales les vamos a poner a disposición el link con la grabación de la actividad, para permitir que muchas personas que inclusive nos escribieron para avisarnos que no se podían conectar en vivo y en directo, que iban a poder acceder a la actividad, ¿sí? No sé, Marjorie, antes de comenzar, ¿querés agregar alguna otra información? No, solamente saludar a todas y todos quienes nos están acompañando. Tenemos alrededor de 80 personas conectadas, así que muchas gracias, y esperamos que estas reflexiones que vamos a hacer hoy día y también el próximo martes sean reflexiones que nos sirvan para establecer nuevas relaciones sociales a partir del contexto mundial que estamos viviendo, un poco alejadas de la violencia, y también desde una perspectiva de género que nos permita ¿cómo se llama? Repensar los cuidados y la salud mental. Eso es básicamente. Bien, así perfecto, Marjorie. Bueno, entonces voy a presentar a nuestra primera panelista. Ella es María Elisa Anzoliaga, es psicóloga, es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, es doctora en salud pública y es directora de investigación de la Facultad de Psicología, como les mencioné anteriormente, de la Diego Portales. Así que, Elisa, bienvenida, muchas gracias, y te cedo la palabra. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Agradecer a nuestra directora de género de la Universidad Diego Portales, Mariana Gaba, y a Marjorie Aravena de la Universidad Alberto Hurtado por organizar este encuentro de conversación. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Quiero
quiero cumplir con la tarea de, en 10 minutos, dejar planteados algunos temas. Esto en ningún caso lo he pensado como una exposición donde tenga que dar alguna clase, sino más bien quiero plantear muy brevemente 4 ideas centrales que me parece importante considerar. En primer lugar, la salud mental no es un hecho meramente biológico. Esa es una de las ideas que quiero plantear. En segundo lugar, los modos de vida previo a la pandemia que estamos viviendo enmascaran desigualdades sociales y de género. En tercer lugar, quiero plantear que el sufrimiento humano no es equivalente a tener problemas de salud mental. Y en cuarto lugar, la pregunta es respecto de qué hacemos, ¿ya? Entonces, muy brevemente voy a ir dejando sobre la mesa temas, interrogantes, preguntas para que podamos poner en discusión con todas y todos ustedes. Cuando digo que la salud mental no es un hecho meramente biológico, quiero decir que también el resultado de salud mental de la que tenemos cada uno de nosotros es un hecho social, que está estrechamente vinculado a condiciones de vida, a condiciones de trabajo, a condiciones de estudio, al acceso oportuno o no a sistemas de atención en salud y al acceso o no a posibilidades de tratamiento. La salud mental es un asunto multidimensional donde, por cierto, existen asuntos de carácter biológico, pero también se ponen en juego en la salud mental un conjunto de aspectos de la vida cotidiana. ¿Cuán dificultoso es llevar adelante esa vida cotidiana? De alguna manera va a ser determinante o va a ser un factor que va a influir en nuestro resultado de salud mental. En segundo lugar, respecto de los modos de vida previos a la pandemia que estamos viviendo, ya enmascaran desigualdades sociales y de género. No tiene ninguna novedad decir esto, lo venimos diciendo hace rato, salió con fuerza en la revuelta social del 18 de octubre, pero creo que es necesario insistir en que existe un conjunto de desigualdades sociales donde el género es transversal. Las mujeres siguen teniendo una triple jornada y que en situación de pandemia esto se ve extremado, intensificado y reducido a un mismo espacio. Es decir, las tareas del trabajo doméstico, las tareas del trabajo de cuidado y las tareas del trabajo productivo convergen en un mismo tiempo y espacio, lo cual impone un nivel de intensificación y de presión por cumplir en simultáneo todas esas tareas que la verdad puede ser bien costoso para el equilibrio psíquico de las personas. Asimismo, existen desigualdades en términos de que existen algunas personas que pueden ir o no a trabajar, mientras otras que si no salen a trabajar no viven, no comen, no alimentan a sus hijas o a sus hijos. Entonces, está un conjunto de desigualdades sociales que se atraviesan por el género. Si pensamos hoy día, por ejemplo, en la gran proporción de mujeres que son jefas de hogar, es decir, al mismo tiempo que están a cargo del trabajo doméstico y de cuidado, son las únicas proveedoras en sus hogares. Hay mujeres, entonces lo que sucede aquí, o lo que enfrentamos en esta situación, es que la pandemia de alguna manera saca este velo que ya estaba bien transparente, que ya lo veníamos viendo, pero donde se empieza a encarnar y a hacer público algo que antes ocurría más bien en los espacios privados. Esta convergencia o convivencia entre el trabajo doméstico, de cuidado y trabajo productivo era más bien un asunto individual y privado, un problema de cada uno. Pero la pandemia, y en eso nos ha servido a las mujeres, creo yo, permite visibilizar esto. Un tercer elemento tiene que ver con el sufrimiento humano y de qué manera sufrir no es equivalente. ¿Ya? No es lo mismo sufrir o experimentar una situación de sufrimiento humano que tener una patología de salud mental. Y es riesgoso ningunear tanto el sufrimiento como los problemas de salud mental, porque la desatención de un sufrimiento extremo puede desembocar en un futuro problema de salud mental. El punto es que la crisis que enfrentamos hoy es una crisis multifacética. La palabra crisis está presente o omnipresente. La crisis es sanitaria, es social, es económica, es política, es emocional, la crisis es familiar, la crisis es individual también, ¿ya? Esta crisis, o algunas de estas caras de la crisis, algunas las estamos viviendo, ¿ya? Algunos porque hemos enfermado, o porque tenemos a alguien muy cercano que ha enfermado, algunos porque han perdido el empleo y están desempleados y enfrentan una situación muy compleja. Entonces,
uno podría hacer la distinción entre las crisis que se están viviendo encarnadamente y las crisis que se están temiendo y que están por venir. Esas que nos acechan a la vuelta de la esquina y para las cuales además una cuestión muy importante, no tenemos control sobre ellas, es decir, no podemos hacer cosas para intentar contenerlas, cambiarlas, etc. El punto central frente a esto es que da lo mismo si la crisis es real o es imaginada o es temida, porque la existencia de ese temor o miedo frente a la crisis provoca en los seres humanos los mismos efectos. Los seres humanos tenemos un par de necesidades básicas. Uno es la necesidad de pertenencia, de reconocimiento, y otra es la necesidad de autoeficacia, es decir, que somos capaces de transformar ese entorno o de tener algo de control sobre ese entorno que habitamos. Y hoy día nos encontramos en un entorno o en un contexto donde, como diría Seligman, el concepto de desesperanza aprendida emerge con fuerza. Los eventos hoy día, y que Seligman hace la distinción entre la desesperanza aprendida y el concepto de depresión, comillas, común. Seligman lo que dice respecto a la desesperanza aprendida es que es un conjunto de respuestas a nivel cognitivo del pensamiento, a nivel afectivo de las emociones y a nivel comportamental, ¿ya? De cómo nos comportamos, de qué conductas tenemos, cuando enfrentamos eventos que al mismo tiempo son impredecibles, indeseables e incontrolables. Y yo me atrevería a decir que en esta pandemia, en esta situación, trabajar o estudiar se hace en un contexto con estas características, donde lo que está por venir es impredecible, muchas veces indeseable e incontrolable, pues no tenemos capacidad de agencia o de acción sobre ello. Pero adicionalmente, la pandemia coexiste con la pandemia la cuarentena o el encierro, y ese encierro cuarentena nos confronta con nosotros mismos, nos confronta con una vida previa donde corríamos y hacíamos un montón de cosas. La cuarentena nos obliga a detenernos, lo cual puede ser muy bueno para nuestro cuerpo, pero muchas veces también ese detenernos en un confinamiento implica que aparezcan un conjunto de cosas que fueron escondidas, postergadas o derechamente ocultadas en esa vida cotidiana que era desde el correr. Bueno, y para terminar, un punto que quiero dejar sobre la mesa: ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esta situación? Porque lo que no está en juego, que en este contexto estudiar, trabajar y vivir no está fácil, no da igual, además, estudiar, trabajar y vivir en pandemia si eres hombre o mujer, la tenemos más difícil las mujeres sin lugar a dudas, por lo que ya señalaba antes, y no da lo mismo o no da igual trabajar, estudiar y vivir en pandemia, además, si tienes o no esa necesidad de salir o no a trabajar. ¿Qué hacer entonces? Y yo diría que la respuesta más honesta aquí es que no hay una única respuesta. La respuesta es no sé, no hay una receta, un modo único de llevar adelante esto, porque es súper importante que cualquier cosa que vayamos a hacer considere justamente esas condiciones de vida, esas condiciones de trabajo, esas condiciones de estudio. No es lo mismo para aquellos que tienen una disponibilidad y una conexión fantástica a Internet y tienen un espacio de silencio para poder estudiar y para poder trabajar, que aquellos que no tienen esas condiciones materiales mínimas y básicas para poder llevar adelante la tarea. No es lo mismo para quienes viven en una situación donde hay una persona que depende de ellos, ya sea un hijo menor, una persona con alguna enfermedad que es dependiente, que aquellos que no están en esa situación. Por lo tanto, las condiciones materiales, relacionales y subjetivas de cada uno son muy distintas y son determinantes de que cada uno de nosotros puede hacer el ejercicio de tenerlas presentes para saber cómo afrontar esta situación. ¿Qué atender? Primero, yo estoy convencida que debemos porfiar frente a esta realidad que está muy dura, y el dilema entre someterse o resistir a estas nuevas condiciones es algo que no podemos dejar de lado. Creo que tenemos que porfiar un rato más, porque aquí es el sistema completo el que está estresado. Reconocer lo natural del sufrimiento en estas circunstancias. Todos estamos sufriendo y no es raro, ni malo, ni
ni nadie debe sentirse mal por ello, distinguir el sufrimiento de los problemas de salud mental y atender algunas señales tempranas, saber pedir ayuda, saber poder mirar en otros que convivan conmigo cuáles son esas señales, de modo de poder entender que estamos todos en una situación así, que el aislamiento es físico y no es social. Es un error, en mi equivocación, en mi opinión, hablar de aislamiento social, pues en este momento estamos teniendo un acto relacional que es social, donde podemos conectarnos y estar juntos. Bien, lo dejo hasta ahí y seguimos luego entonces con una ronda más de conversación. Muchas gracias. Perfecto, Elisa, muchísimas gracias por tus reflexiones. Bueno, yo, digamos, tratando de poner el acento desde la perspectiva de género, quisiera rescatar brevemente, y ya le doy el paso a la siguiente panelista, esto que vos señalaste de cómo esta situación lo que hace es corre un velo y vuelve a ser público, lo que quienes trabajamos en temas de género sabemos que es un tema y lo venimos planteando hace mucho tiempo y viene siendo planteado mucho antes de que yo estuviera trabajando en estos temas, ¿no? Entonces, acuerdo en que en este concepto bien trillado de aprovechar la crisis como una oportunidad, ¿no? Esto que se suele trabajar esta idea de manera permanente, que efectivamente hay una oportunidad para desnaturalizar una vez más, inclusive las mismas mujeres, ¿sí? Pero por supuesto en particular los varones, de cómo estas problemáticas de la corresponsabilidad y la conciliación son temáticas que ya estaban presentes, sin embargo teníamos como un hábitus respecto de ellas, y yo creo que el estar todos y todas de alguna manera en nuestras casas teniendo que hacer frente a estas tareas, inclusive en un contexto donde están todas las redes de cuidado rotas, porque no tenemos escuelas, porque si contábamos con familiares que nos apoyaran, no los podemos contar ahora porque tenemos que cuidarnos, si contábamos con algún recurso pago, tampoco lo tenemos porque estamos cuidando a esas personas, entonces que también son como circunstancias especiales y no es que estamos teletrabajando porque nuestras universidades han decidido implementar un proyecto innovador, sino que no nos queda otra. Entonces estamos en nuestras casas cuidándonos, cuidando a nuestros seres queridos, resolviendo las tareas de cuidado, de crianza domésticas, y en ese contexto intentando trabajar y estudiar, ¿no? Bueno, voy a dar la palabra entonces a Carolina Besoaín. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado, es investigadora en el Laboratorio Interdisciplinario Subjetividad y Cambio Social, es miembro del capítulo chileno de Asociación Internacional de Psicoanálisis y Psicoterapia Relacional, y también es miembro del colectivo Trenza, Clínica, Psicoanálisis y Género. Así que Carolina, te damos la palabra y te damos tus 10 minutos para que nos compartas tus reflexiones. Muchas gracias, Mariana, y gracias a todas por la invitación, a las organizadoras de este encuentro, a las dos universidades. Yo voy a, en honor al tiempo, y que la intervención debe ser breve, voy a leer, ¿sí? Y luego podemos seguir conversando. Algunas notas sobre salud mental y encierro. El 26 de marzo, Paul Preciado, filósofo, curador y activista trans, tras haber sobrevivido al coronavirus, publicaba un texto en la revista Artforum muy conmovedor, y quisiera compartir con ustedes algunas viñetas para comenzar mi intervención de hoy. Cito: entre la fiebre y la ansiedad, pensé para mí mismo que los parámetros de comportamiento social organizado habían cambiado para siempre y ya no podían modificarse. Sentí que me atravesó el pecho, incluso cuando mi respiración se hizo más fácil. Todo tendrá para siempre la nueva forma que las cosas habían tomado. De ahora en adelante tendríamos acceso a formas cada vez más excesivas de consumo digital, pero nuestros cuerpos, nuestros organismos físicos, se verían privados de todo contacto y de toda vitalidad. La mutación se manifestaría como una cristalización de la vida orgánica, como una digitalización del trabajo y el consumo, y como una desmaterialización del deseo. Más adelante en el mismo texto, Preciado señala: lo primero que hice cuando me levanté de la cama después de haber estado enfermo con el virus por una semana, que fue tan amplia y extraña como un nuevo continente, fue preguntarme, ¿bajo qué condiciones y en qué forma la vida valdría la pena ser vivida? La segunda cosa que hice, antes de encontrar una respuesta a esa pregunta, fue escribir una carta de amor. Cierro la viñeta. En este texto, que se ubica entre la crónica y la ciencia ficción, Preciado nos transmite la espeluznante. ¿Qué pasa si todo queda hasta acá? Si se está en este instante, y si nuestros cuerpos se vieran para siempre privados de todo contacto orgánico. Si bien, al menos para mí, esta imagen resulta tenebrosa,
Lo hermoso del escrito de Preciado es que las preguntas que formula también nos muestran un camino de salida, entrelazando narrativamente la pregunta y la respuesta, sin querer queriendo. Vamos viendo cómo comprender esto. Al comenzar, me parece que es para todos, y que en este encierro las inequidades previas a la pandemia se hacen aún más visibles, tal como comentaba Elisa, ¿no? Y si bien esta es una realidad global, si queremos reflexionar sobre salud mental desde nuestro país, no podemos olvidar que esta pandemia se instala además en un momento crítico, en el que nuestras brechas de clase, de género, brechas territoriales, étnicas y las violencias acumuladas hicieron sus reclamos y desborde público en el octubre pasado, ¿no es cierto? En tiempos en los que la calle empezaba a ser un espacio en el que podíamos imaginar nuevas formas de vida para nuestro país, con todas las contradicciones y conflictos implicados en ese proceso, la pandemia nos devuelve al espacio doméstico. Y hace tiempo ya que los estudios feministas nos han hecho ver que el hogar no es siempre compatible con la idea de refugio o protección. También es muchas veces un sitio de reproducción de violencias de todo tipo, además de ser un espacio profundamente generalizado. Dicho esto, también me parece importante reconocer que este encierro implica por sobre todo una experiencia de pérdidas. A pesar de los esfuerzos de reinterpretación de, comillas, las dificultades como oportunidades y la búsqueda de remarcar el encierro como ocasión para revincularnos con lo más esencial de la vida o retomar algún hobby olvidado, que efectivamente algunos de nosotros, quizás si tenemos suerte, podremos retomar o aprender algo, ¿no? Me parece importante no olvidar que si algo ganamos, esto ocurrirá en un contexto de enormes pérdidas humanas, enormes violencias y, por cierto, una tremenda crisis económica. Si algo ganamos, ganaremos perdiendo. Ahora, respecto de los efectos del confinamiento en el espacio doméstico y fenómenos como el teletrabajo, el telestudio y su impacto en salud mental, me parece importante reconocer que el encierro y el distanciamiento social es una situación que es psíquicamente muy regresiva. Dicho en simple, la familia no nos basta. Uno de los primeros descubrimientos de Freud fue que salir al encuentro con otro es un logro del desarrollo, puesto que la primera y principal fuente de placer inicial es nuestro propio cuerpo. Esto es lo que Freud llamó autoerotismo. El goce es autoerótico y tal como señala Gustavo de Sal, lo que debemos explicar es cómo el ser humano puede y debe, para seguir con vida, renunciar parcialmente a esa obtención de placer en su propio cuerpo para salir al encuentro con otro, habilitando un paso del autoerotismo al erotismo. Para Freud, la cultura es el efecto de ese tránsito. Asimismo, nuestro desarrollo como sujetos consiste en un movimiento que va de la endogamia a la exogamia. El deseo, principal motor que nos mantiene ligados a la vida y a la vitalidad, para conseguir satisfacción, debe salir a la búsqueda de su objeto por fuera de los vínculos primarios. Esto podemos atravesar de Edipo, ¿no? Renunciar a nuestros cuidadores originales para habilitar nuestro acceso a otros objetos en el mundo. Esta condición nos ha permitido una apertura al mundo y una curiosidad inagotable que nos pone en movimiento como humanidad. Así, y esto me parece importante, la exterioridad es factor civilizatorio y es factor de salud mental. Entonces, una pregunta que me parece fundamental si nos preocupa la salud mental en estos tiempos es: ¿cómo abriremos canales para la circulación del deseo en medio de esta restricción de la exterioridad que implica la cuarentena, el teletrabajo y el telestudio? Esta es una pregunta que se hace especialmente importante si aceptamos que esta situación ya está excediendo la categoría de crisis temporal, ¿no? Y que, como muchos epidemiólogos están advirtiendo, se va a extender en el tiempo. La verdad es que no tengo respuesta para estas preguntas. Me encuentro perpleja y tratando de entender este nuevo mundo, como la mayoría de ustedes. Pero en torno a las angustias que he pesquisado desde la clínica en cuarentena. Por un lado, tenemos el surgimiento de lo que podemos llamar las angustias ante la realidad. La realidad de la enfermedad, la realidad de la muerte, la realidad del desempleo. Acá me parece importante decir
que esta angustia se trata de respuestas que no revisten de una cualidad psicopatológica, y por lo tanto no son demasiado analizables ni interpretables, ¿no? Acá más bien nos queda apelar a la experiencia de lo que vamos a llamar la fe, ¿no? O la confianza básica, ¿no? La experiencia, que es una experiencia que generalmente es vincular, tiene que ver con recurrir a esas experiencias tempranas de creer o creerle a alguien, ¿no? De que todo va a estar bien, ¿sí? Y esta experiencia de la fe o la confianza básica frente a estas angustias de la realidad es muy importante para los niños, también para los adultos, ¿no? Necesitamos de alguna manera con esa experiencia. Esto junto con también favorecer un acceso, lo que podemos llamar un acceso mediado, ¿no es cierto?, o velado a la realidad de estas, digamos, realidades de la muerte, la enfermedad y la catástrofe, digamos, económica que efectivamente están allá afuera, ¿no? Es psíquicamente intolerable estar expuestos a todos los errores del mundo todo el tiempo, ¿no? Necesitamos crear velos, tejer sentidos, habilitarnos tablas de salvación que por muy imaginarias que sean, nos permitan flotar, ¿no?, en estos días. Desde la clínica, otro de los riesgos que yo alcanzo a advertir en esta situación, que es muy regresiva, es la de infantilizarnos en la relación con la norma. Ha sido muy interesante para mí escuchar cómo la cuarentena puede empezar a organizarse psíquicamente, y acá también me refiero a procesos inconscientes, desde fantasías de restricción y castigo, las que son equivalentes psíquicos a una posición infantil, ¿sí? Por cierto, la realidad del estado de catástrofe y la cuarentena obligatoria facilitan estas fantasías. Efectivamente, nuestras libertades individuales adultas, ¿no es cierto?, están restringidas. Ahora, lo complicado de este funcionamiento es que la posición infantil nos instala en una relación con la norma desde lógicas de obediencia y desobediencia, ¿no?, las que pueden, por una parte, generar actuaciones riesgosas desde el polo de la desobediencia y la rebeldía, ¿no es cierto?, pero también, y de modo no menos complejo, fenómenos que llegar como una cierta... Y aquí me refiero a lo que Hannah Arendt, en La banalidad del mal, señala como los pequeños perversos, ¿no? Personas que, dadas ciertas condiciones, pueden llegar a suspenderse como sujetos éticos desde la fórmula solo seguíamos instrucciones, ¿sí? Y esto me parece tremendamente delicado si reconocemos que estamos inmersos en un régimen normativo que, además de ser un tanto errático y confuso en sus mensajes, ¿no es cierto?, respecto de quiénes deben estar encerrados y cómo, tiene una identidad neoliberal, ¿no es cierto?, que está orientada entonces a garantizar más bien el flujo del capital y no la preservación de las vidas humanas. Y ya hemos visto cómo no todas las vidas parecen valer lo mismo en estos días, ¿no? Como muchos importantes cientistas sociales y filósofos políticos han estado denunciando para este tiempo, esto puede llegar a tener incluso cualidades eugenésicas, es decir, parece que estamos dispuestos a sacrificar ciertas vidas en función de sostener la productividad, ¿no? Entonces me parece delicado, que lo delicado, digamos, de este posicionamiento fácil es que se debilita la posibilidad de crear sujetos éticos ante la emergencia sanitaria, ¿sí? Esto significa poder situarnos en relación a la norma con responsabilidad y reconociendo que tenemos la humana necesidad de crearnos exterioridades cuidadosas para que el deseo, que es el deseo de seguir con la vida, digamos, pueda circular, ¿sí? Ahora, para que haya exterioridad, es preciso que haya interioridad de algún tipo, ¿no? Y que se establezcan ciertos flujos dinámicos, pliegues, ¿no es cierto?, entre velos, opacidades, intervalos, sombras en medio de la cuarentena, ¿no? Ahora, estos flujos y la posibilidad de establecer relaciones entre interior y exterior, por cierto, están distribuidos de manera desigual en términos de clase, en términos de género, en términos de sexualidad. Y ojo acá, que la investigación lo que muestra es que la intersección entre ser mujer, ser pobre y además ser de la diversidad sexual puede implicar una posición de mucho riesgo, ¿sí? En ese posicionamiento hay poco margen para la apropiación de leyes en un espacio doméstico que está tremendamente generalizado y además heterosexualizado, ¿sí? Ahora, las formas particulares, y con esto voy cerrando, en las que crear exterioridades cuidadosas puede tomar, digamos, cómo hacer eso, es claramente específica y singular, ¿sí?
Ahora, quiero mencionar algunos pequeños ejemplos que quizás nos puedan servir para iluminar algunas cosas. Por un lado, me parece que construir ciertas opacidades en el uso y circulación de los espacios y los tiempos entre los miembros del hogar es fundamental. Estar en cuarentena no significa estar todo el tiempo juntos, ni compartir todos los espacios, ¿sí? Me parece súper importante además poder conversar con honestidad y ser capaces de escucharnos los deseos de ruptura de la norma, de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, ¿no? A veces, solo con ponerlos en palabra puede bastar, pero otras veces puede ser importante imaginarnos ciertos espacios de negociación con la norma que sean responsables y cuidadosos según cada situación, ¿sí? Ahora, también es importante conocer la importancia de hacer presencia o hacer presente la exterioridad de alguna forma, ¿sí? Aunque haya ausencia, encontrar alguna manera de hacer presente la exterioridad, ¿no es cierto? Y hacer presencia no se restringe a los encuentros virtuales solamente, a través de Zoom, digamos, distintas aplicaciones que podamos tener, ¿no? Y aquí el arte nos puede ayudar a imaginar algunas cosas. Hay un artista visual japonés de los años 60, un artista conceptual japonés, que en esos años mandaba, parte de sus trabajos fue mandar una serie de postales a sus amigos, que decían, todavía sigo vivo, decían las postales, ¿no? Y en otras postales mandaba algunos detalles de su vida cotidiana, ¿no? Decía, por ejemplo, a esta hora me levanté, o hoy comí arroz con huevo, ¿no? Por ejemplo, bueno, un ejemplo local, ¿no? Caroline de Hong dice respecto del trabajo de Onkawara, ¿no es cierto?, que este parece ser como un autorretrato, porque sus obras le dan presencia a él, mientras físicamente, personalmente, tiene presente, ¿no? El del texto, ¿no? Él dice, lo primero que hice fue escribir una carta de amor. Y yo pienso en el tremendo valor que en estos días pueden tener ciertos pequeños intercambios con soporte material que nos permitan hacer presencia, que nos recuerden que hay alguien al otro lado de la pantalla, otro cuerpo que crea exterioridad y que mantiene vivo el deseo de algún día volver a salir al mundo. Eso. Muy bien, gracias Carolina. Bueno, al parecer se escuchó un poquito entrecortado en algunos segmentos de la exposición de Carolina, que ahí lo hicieron saber en el chat. Bueno, son los desafíos de las conexiones en estos tiempos. Bueno, les recuerdo de ir haciendo comentarios y preguntas en el chat. Yo ya fui tomando nota de algunos comentarios y preguntas y estamos ahí haciendo un trabajo para sistematizar. Muchas gracias Carolina por tu presentación. Bueno, no quiero sacar mucho tiempo, sí me parece interesante ver cómo obviamente el señalamiento respecto de las inequidades que eran previas, ¿sí? En este caso no solamente las de género, sino en el contexto de lo que fue el estallido social a fines del año pasado. Y también me pareció interesante cuando mencionaste esta idea de que ya estamos migrando de la idea de la crisis temporal a una crisis más bien sostenida, y eso me hace pensar respecto del título bien general de estos dos espacios que organizamos, que es más bien una pregunta, si es que va a surgir algo nuevo en las relaciones laborales, estudiantiles, humanas, ¿sí? O pasado este momento de pandemia vamos a volver a más de lo mismo, ¿no? Ese más de lo mismo puede ser un punto de regreso a algo bueno, aspectos que podemos recuperar, y en otros casos puede ser respecto a las desigualdades de género, a más de lo mismo de las desigualdades, ¿sí? Bueno, vamos a darle paso ahora entonces a nuestra última presentadora invitada, que es Pamela Báez. Pamela es magíster en Psicología Clínica, tiene formación en Psicología Psiquiátrica y Fibromialgia de la Universidad de Chile, tiene un postítulo en Terapia Dialéctica Conductual, DBT, para tratamiento de personas con trastorno de personalidad límite o borderline de la Universidad de Chile, y trabaja en el Hospital Salvador, también es cofundadora del Centro DBT Invita. Así que, Pamela, te dejamos la palabra para cerrar este primer espacio de presentaciones y después pasamos a las preguntas. Hola a todos, gracias por la invitación. Bueno, un poco como lo que había planteado Elise y Carolina, yo creo que hay dos impactos súper importantes en lo que estamos enfrentándonos. Primero es que efectivamente nos enfrentamos a una pandemia que es una crisis de carácter mundial. Y el segundo impacto efectivamente tiene que ver con adaptar nuestra rutina a una cuarentena obligatoria, ¿ya? O sea, nadie efectivamente está preparado para esta crisis y sobre todo en esta crisis de esta magnitud.
A ver, ¿qué es interesante en que lo que se ha develado con esta segunda crisis? Porque acordemos también lo que se había mencionado, es que veníamos muy resentidos desde octubre con el estallido social que experimenta Chile, donde tiene como centro la demanda por una vida digna y más justicia social, ¿ya? Se develan e interpelan diversos espacios de vida social, es decir, la desigualdad, se devela la precariedad de las condiciones de vida dentro de los hogares, el trabajo, entendiendo también que hay trabajos o personas que son muy expuestos, vulnerables en sus trabajos, por lo tanto también tienen un mayor riesgo de vivir violencia dentro de sus trabajos. También no muchos tienen la posibilidad de armar justamente este dispositivo, lugar de trabajo y estudio en sus hogares, porque efectivamente hay un hacinamiento, hay falta de privacidad, efectivamente hay estudiantes que tienen que compartir pieza con hermanos, o viven efectivamente en espacios muy reducidos, ¿sí? Hay falta de conectividad, y también algo que es súper importante es la pérdida de acceso a necesidades básicas. O sea, hay ciertas instituciones, universidades o colegios que entregan esos insumos básicos tales como alimento y movilización, ¿ya? Entonces, adicionalmente a todo esto, justamente el movimiento feminista marca un nuevo hito histórico muy impactante donde deja y justamente se produce deja al descubierto la violencia de abusos y violaciones que ocurren dentro de los hogares, donde uno entendería o uno espera, ¿sí?, dentro de este ideal de que el hogar sea un lugar seguro para vivir. Muchas veces el exterior parece ser que es mucho más seguro que los hogares. Entonces, hay instituciones que se transforman en un factor protector, ¿ya? Donde efectivamente se traduce en una necesidad imperante de crear nuevos canales de protección desde lo más general, entendiendo el Estado, ¿sí?, hasta lo más particular que son trabajo, universidades o colegios, donde se convierten obligatoriamente en garantes de proveer este apoyo. Entonces, una de las preguntas que justamente de hoy día era si era posible sostener esto a través, o este nuevo modelo de vida, si es sostenible en el tiempo. Y la verdad es que si nosotros analizamos primero, o nos detenemos justamente a analizar lo que está ocurriendo en el impacto emocional, ¿sí?, es decir, nuestra regulación y desregulación emocional, es momento de comprender que no podemos hacer un símil con la vida que llevamos anteriormente, ¿ya? Porque no es efectivo el que justamente rápidamente había que seguir funcionando, nos instalamos, armamos algo o sea, lo más rápido posible y no entendemos que esto nos impacta a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel social, ¿sí? Y sobre todo el mayor de todos los impactos que es a nivel emocional, ¿ya? Entonces, el llamado es un poco a detenernos, ¿sí?, a educarnos emocionalmente, porque no hay educación sobre esto, no nos enseñan en el colegio, en la universidad, pero no nos enseñan así en un contexto donde no hay una crisis. Entonces, cuando justamente nos enfrentamos a esta crisis, no tenemos ningún tipo de abordaje en cómo participar, cómo anticiparnos a esto, ¿ya? Entonces, esto también es un llamado a crear redes de apoyo, redes de soporte, ¿sí?, un poco con uno y con el resto. Entonces la pregunta también radica en cómo lo hacemos, ¿ya? Entonces es súper necesario observar en cómo realmente estamos, ¿ya? Y intentar identificar o verbalizar lo que estamos sintiendo, estos miedos que aparecen, ¿sí?, que efectivamente en el caso, por ejemplo, los que son padres, ellos son espejos de sus hijos, ¿sí? Es ideal en este escenario que a lo mejor ellos puedan tratar de expresar lo que está ocurriendo, en cómo se sienten, para que ellos de alguna forma entiendan de que es natural sentirse de esta forma y es natural tratar de lidiar con esta crisis como se está tratando de hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad en general no estamos acostumbrados a vivir y expresar las emociones como realmente emergen, ¿sí? Las ocultamos, las fingimos o efectivamente las suprimimos a un punto que no nos damos cuenta que son negativas a largo plazo, ya sea con nosotros mismos o con otras personas. Entonces también tenemos que comprender y entender que esta cuarentena hace desaparecer esa rutina automática de vida que manteníamos, entendiendo también que pasamos la mayor parte de las horas fuera de nuestra casa, nos obligamos a convertirlo también en este nuevo dispositivo de trabajo-estudio. Nuestra vida en general no está diseñada para ejercer en el interior, sino que está diseñada para estar en el exterior. Es decir, tenemos horas acotadas para relacionarnos en familia, no estamos acostumbrados también a que se conjuguen estos tres escenarios, o sea, el ámbito laboral, el educacional, el familiar, además del de distracción, ¿sí? Entonces se transforma todo esto en un solo núcleo. Y yo creo que la mayor reflexión también apunta
el doble esfuerzo que hemos tratado de hacer en armar un dispositivo de trabajo, un lugar de estudio, un lugar para sentirme acogido, un lugar para tener que, de alguna forma, tener distracciones y una serie de dobles exigencias. Entonces, también súper necesario como detenernos en analizar que no es malo sentirse agobiado o cansado de tener que estar 24/7 en este nuevo escenario, en este nuevo dispositivo. Uno, porque también estamos lidiando con lo que nos está pasando o lo que estamos viviendo. Otro, porque también necesitamos de alguna forma tener o mantener ámbitos de vida que sean propios o privados y no necesariamente, es decir, con nuestra pareja, con nuestra familia, con otros amigos. Un poco también este llamado a que, si analizamos, no nos hemos detenido, ya seguimos produciendo a un punto de que ocurre una fatiga social. Seguimos sintiendo la necesidad de producir y no comprendemos que estamos en una pandemia. Entonces también esto es un llamado a los profesionales de salud, porque efectivamente nos hemos visto recomendando, sugiriendo una serie de medidas, que son muy buenas, por cierto, pero no nos hemos detenido a comprender que estas medidas se han transformado en medidas muy exigentes, ¿sí? No nos estamos percatando de la dimensión subjetiva y que hay personas que siquiera pueden elaborar lo que está sucediendo. Entonces también otro llamado es apoyarnos, es decir, somos seres sociales por naturaleza, sobrevivimos en comunidades, ¿sí? Sin perjuicio efectivamente que la tecnología ayuda a mitigar esta sensación de encierro y de soledad, pero es necesario comprender que si bien estamos distanciados físicamente, esto no significa distanciarse emocionalmente ni comunicacionalmente, ¿sí? Entendiendo también que esta crisis afecta y golpea más fuertemente a aquellas personas que también sufren una desregulación emocional muy importante, entendiendo también personas que viven esto de una manera muy solitaria, que ya sufrían crisis anteriormente, que tienen ciertas tendencias suicidas. Entonces ahora es el momento de crear redes de apoyo aún más fuertes, ¿ya? Yo creo que ese es el llamado. Como, ¿por qué? Porque de alguna forma también hay un sentimiento comunitario de que todos estamos compartiendo lo que está sucediendo o estamos todos vivenciando un poco lo mismo frente a esta crisis, ¿ya? Finalmente, la pregunta es, ¿qué lecciones y oportunidades nos aportan los impactos del COVID-19? Yo creo que, a ver, es analizar también que este finalmente es el mayor experimento que ha ocurrido de teletrabajo de la historia. O sea, este nivel de explosión de redes sociales es súper importante también el impacto de la salud mental. También replantearnos este modelo de trabajo, o sea, finalmente creo que es necesario a lo mejor empezar a adaptar una cultura de trabajo porque probablemente así va a ser el escenario futuro. Y también entender esto un poco desde la organización, porque obviamente frente a una crisis uno no tiene tiempo de nada, sino que quizás esto un poco más para futuras crisis, un poco prevenir, ¿sí? ¿Cómo podemos de alguna forma instalar esta cultura de trabajo desde planificar cosas que son súper sencillas a lo mejor, hasta de lo más complejo, y que efectivamente esto no es culpa o problema de tener que trabajar desde la casa, sino que efectivamente no hay ningún tipo de planificación porque obviamente lo instalamos desde un escenario súper complejo. También yo creo que es importante atender y reconocer que el trabajo y el estudio en sus condiciones, como sus modos de organización, tienen el impacto en la salud física y mental de los trabajadores, ¿sí? Si es que yo realmente tengo un espacio adecuado en mi casa, si es que el trabajador, si el trabajo me suministra ese dispositivo, si yo tengo un seguro que me cubra, y una serie de cosas, ¿ya? Un poco concientizar sobre el proceso de darse cuenta en ir diseñando esto. La adaptación de alguna forma uno tiene que irla diseñando, no es tan, uno va de a poco, con metas muy pequeñas, entonces un poco también que todos nos piden agilidad y que todo sea rápido, ahora es el momento de detenernos, ¿sí? De ir adaptándonos de a poco, de tratar de un poco como reflexionar sobre cuáles van a ser las decisiones a futuro, ¿sí? Y finalmente yo creo que es súper importante entender que el trabajo remoto no es solamente, o sea, el trabajo y estudio no es solamente lo que ocurre a remoto, sino que nuestra vida está cambiando totalmente a esta forma remota. Y yo creo que también es importante replantearse la creación de este nuevo dispositivo de trabajo, entendiendo también que nosotros, si bien la tecnología nos facilita muchas cosas, pero también entender que esto es consensuado en todos nosotros, ya es como este nuevo contrato social, y tenemos que pensar también es como quiénes quedan fuera de esta tecnología, por ejemplo, personas rurales, ¿sí? O de escasos recursos que no tienen acceso a esto. Entonces, también esta es una invitación a replantearnos cómo viviremos esto en sociedad, cómo vamos a estructurar nuestra nueva sociedad.
Por lo tanto, finalmente, también es súper importante que lo que había mencionado anteriormente es justamente darnos cuenta cómo estamos a nivel emocional, si es que realmente estamos preparados para esto, en educarnos emocionalmente, buscando nuevos mecanismos que sean lo más efectivos y eficientes para un poco manejar futuras conductas. Así que eso más o menos. Presentación. Bueno, yo rescato, usaste una expresión que me pareció como que a mí me hizo mucho sentido, hablaste del mayor experimento de teletrabajo de nuestra época, ¿sí? Esto se une un poco con la idea que yo había expresado al principio de, claro, es un experimento que tiene que ver con estar teletrabajando en condiciones muy específicas, pero también me hace pensar cómo, más allá de las condiciones difíciles de cualquier encierro vinculado con la pandemia, con la cuarentena, con las medidas que decidamos seguir o no, también me gustaría problematizar cómo en algún sentido muchas personas estamos viviendo este encierro en lo doméstico como un infierno, ¿no? No estamos encerrados en cualquier lugar. Entonces estaba pensando cómo el espacio de lo doméstico, que ha estado tradicionalmente feminizado, también cobra este significado de estar un poco hacinados con nuestras familias, nuestros seres queridos, teniendo que hacer todo al mismo tiempo, todo junto. Y de alguna manera vos también mencionaste cómo algunas instituciones operan como factores de protección, diste ejemplos vinculados con las escuelas, universidades, en tanto dan un espacio de seguridad, de alimentación, etcétera, y cómo al perder eso se develan las problemáticas que tanto Elisa como Carolina como vos señalan claramente, que gran parte de las desigualdades de género cruzadas con otras, por ejemplo las económicas, las sociales, etcétera, son preexistentes. Entonces la sensación que me da es como que el emperador está desnudo, siempre estuvo desnudo, ¿no? Entonces estos contextos son los cuales el grupo de personas que estamos observando la situación vemos aquello que siempre estuvo ahí presente, ¿sí? Bueno, quiero volver a reiterar la invitación a dejar comentarios en el chat. Yo ya unifiqué algunos comentarios y preguntas, ¿sí? Por ejemplo, Teresa, a partir de la presentación de Elisa, comentó lo siguiente, dijo, es interesante pensar el tema de salud mental desde las masculinidades y la fragilidad del autorreconocimiento de la salud mental en los hombres. Y yo quisiera unir este comentario con algunos énfasis que hizo Pamela en su presentación. Ella habló de la importancia de hablar de las emociones, expresar las emociones, dio el ejemplo cómo padres y madres pueden también facilitar este proceso en los niños y niñas, y yo quisiera unir esto y preguntarle a Lisa cómo ve ella esto de la salud mental o el sufrimiento mental, ¿sí? En las masculinidades, sobre todo porque tradicionalmente las mujeres, por nuestra subjetivación, hemos asumido el rol de reguladoras de la salud afectiva y mental en nuestras familias, ¿no? Entonces, efectivamente, si pensamos en un modo de masculinidad más bien tradicional y hegemónico, no es la conexión con las emociones lo que va a saltar a primera vista, y sin embargo las mujeres, más allá de cuidar, cocinar y limpiar, también solemos tener un rol de velar por esa salud mental y ese equilibrio emocional. Somos como un poco garantes de eso, ¿no? Entonces quisiera devolverle esta pregunta a Elisa, ¿sí? Problematizar un poquito masculinidades, sufrimiento, salud mental en este contexto. Marjorie, ahí. Ahí está, ahí te escuchamos, Elisa. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, hemos hablado mucho de géneros y en general está como la tendencia a hablar de género mujeres, pero hay un conjunto de diversidad que debe ser comprendida, atendida, y donde esas desigualdades también hay algo así como una gradiente social en salud en virtud de ciertas categorías sociales. O sea, las mujeres sin duda están en una situación de desigualdad, pero las disidencias y las personas de la diversidad sexual, la verdad es que están en situaciones que pueden ser aún más riesgosas. Y respecto a las masculinidades, esta pregunta es tremendamente, o comentario es tremendamente interesante y me parece muy necesario de atender. Es cierto que las mujeres hemos cargado por siglos con el trabajo doméstico de cuidado y hemos sido de alguna manera las garantes de el estado emocional individual de los hijos, de la familia, etc.
cosa que a veces hacemos bien y a veces lo hacemos pésimo. Habrá que decirlo. Sin embargo, algo que hemos hecho muy mal, creo yo, y en eso yo creo que algo de responsabilidad tenemos las mujeres, es conculcar el derecho a las emociones que tienen los hombres como cualquier ser humano, ¿ya? Esta idea que instalada en los modelos de sociedad de que los hombres son racionales, los hombres no solo no expresan, sino como que no tienen emociones, es absolutamente falsa. O sea, no solo tienen, más bien las ocultan, y los modos de expresar tanto el sufrimiento como ciertos síntomas de la patología mental emergen de manera distinta en hombres y en mujeres, modelados por estos estándares culturales o por estas expectativas culturales de lo que es posible y de lo que no es posible. Pero sin duda me parece que es un tema atender, una dificultad en esta situación que también hay que estar como atenta, tiene que ver con abrir espacios de conversación. Bien lo decía Carolina, hay algunas de estas cosas cuya tramitación es súper sencilla, que basta con ponerlo en el habla y con abrir bien las orejas y generar espacios de escucha, de una escucha sincera, y eso en sí mismo ya cumple un efecto terapéutico en particular. Quiero aprovechar que tengo el micrófono abierto para decir en 30 segundos 2 cosas que se me quedaron en el tintero, a propósito de que todos estamos hablando de teletrabajo, y teleestudio y todo. Lo que estamos haciendo hoy día no es teletrabajo ni es teleestudio. El teletrabajo y el estudio y los sistemas de e-learning, b-learning, etcétera, tienen unas condiciones, unas características, unos modos de interacción y actuación, tienen unos contratos específicos, etcétera. Lo que estamos haciendo hoy día todos, quienes trabajamos, quienes estudian, es hacer lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias difíciles, ¿ya? ¿Significa eso que no estamos produciendo trabajo? Sí, estamos produciendo trabajo. ¿Significa eso que las y los estudiantes no están estudiando o no están aprendiendo cosas? Lo están haciendo y en algunos casos lo están haciendo de mejor manera. Pero creo que es importante cuidar las palabras, porque si empezamos a llamar a esto teletrabajo, o sea, esto va a ser un desastre, porque lo estamos haciendo todos en condiciones subóptimas, en condiciones no regladas, en condiciones donde no han habido acuerdos previos, no está en juego incluso la voluntad. Es lo que tenemos, hacemos lo mejor que podemos, eso no implica que los resultados sean peores, pero no le llamemos a esto teletrabajo y teleestudio, porque eso tendrá que ser un nuevo trato. Y a propósito de esto, de que si sale lo mejor o lo peor en esta circunstancia, o que aprovechamos de las crisis, la verdad es que yo creo que en las crisis de la magnitud como esta, aparece más bien lo peor que lo mejor. Me atrevería a decirlo así bien en borrador, porque lo que hay es mucha angustia, una angustia frente a una realidad que nos confronta con la muerte, nos confronta con el encierro, nos confronta con la violencia, esa violencia que a veces es negada y donde el lugar de escape es afuera y la violencia está adentro. Por lo tanto, las respuestas, así como creo que va a salir lo peorcito y no lo mejorcito de cada uno, creo que también las respuestas a circunstancias como esta se requieren respuestas que sean distintas, excepcionales y desde otros marcos. El problema que tenemos es de tal magnitud y de tal envergadura polifacética que la respuesta sectorial de salud, de trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, de no sé qué, o de los expertos en infancia, de los expertos en no sé qué, aquí hay que sacudir un poco esas categorías y buscar balcones más complejos desde los cuales mirar y atender esta situación que estamos viviendo. Ya, ahora sí me callo. Quítame el micrófono, Marjorie. Perfecto. Gracias, Elisa. Sí, quería hacer un comentario, un comentario, una pregunta para Pamela. Bueno, si las demás invitadas quieren responder, pero hoy día, claro, cuando Elisa dice no le llamemos teletrabajo y teleestudio porque estamos en un contexto de emergencia y esto no es objetivamente planificado, no hay una política de teletrabajo. Sin embargo, en algún momento el propio gobierno propuso un proyecto de ley que regulaba, entre comillas, el teletrabajo,
El tema es la pregunta no es si es factible o no transitar hacia el teletrabajo, sino si es conveniente o no, tanto para las condiciones de salud mental, para las condiciones de crisis o no crisis de los cuidados. En el fondo es cómo pensamos una política pública a partir de reflexiones profesionales, reflexiones académicas, intelectuales, que en el fondo no solo esté centrado en la producción, sino en el bienestar del individuo y de la sociedad. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia, y que no la podemos leer nosotros separadas del estallido social del 18 de octubre, es que las formas de relaciones sociales hoy día están cambiando en el mundo en general a partir de la pandemia, y en Chile en particular por la condición de estallido social que teníamos antes. Entonces, ¿es conveniente o no una política pública apuntada al teletrabajo en estas condiciones, o tomamos el teletrabajo como una condición de anormalidad hoy día en este contexto que no necesariamente es sana para las relaciones sociales, no solo de producción, sino entre individuos, y para la salud mental? También me gustaría hacerlo con Pamela, porque ya que ella trabaja directamente también en la práctica clínica, asumo que las otras invitadas también, pero para poder profundizar un poco de eso, porque creo que la discusión del teletrabajo va más allá de la emergencia, va también a cómo van mutando las relaciones sociales de producción en la sociedad y en el mundo, en el fondo. Que lo que marca Elisa es muy importante, porque efectivamente no estamos en condiciones de teletrabajo, o sea, no hay un acuerdo previo, y eso efectivamente ella tiene toda la razón. No hay alguien que garantice que mi casa tiene un lugar para donde yo pueda disponer de un computador, por ejemplo, de tener internet, si yo tengo sillas o no, o una estación ergonómica, ¿sí? O sea, hay una serie de factores que eso se consideran en los trabajos, Entonces, efectivamente, es súper interesante ese punto, porque ahora nos obligaron a trabajar, porque no había otra opción. O sea, hay una pandemia, tenemos que seguir trabajando, no hay otra opción. Pero finalmente, la pregunta, o a lo mejor la reflexión apunta si nosotros estamos en condiciones de efectivamente hacer ese trabajo. O sea, si yo eventualmente me puedo negar a mi empresa y decir no, porque efectivamente no tengo una condición mínima en mi trabajo, probablemente estoy en todo mi derecho, ¿te fijas? Ahora bien, es súper interesante el punto de la salud mental, o sea, finalmente justamente tiene que ver de que mi lugar de trabajo, sea en mi casa, sea un lugar habilitado, sea un lugar consensuado, sea un lugar que yo diseño, o de alguna forma yo llego a un acuerdo con mi empleador, ¿ya? Pero efectivamente para eso tenemos que tener una cultura de trabajo en remoto. Si bien podemos sacar miles de leyes, pero si no existe esa cultura, es muy difícil poder instalarlo. Esto tiene que ir diseñado súper de a poco, ¿ya? Ahora estamos en una emergencia y efectivamente era como la explosión de esto, pero efectivamente no pudimos prever nada. Entonces, obviamente va a haber impactos muy potentes a nivel psíquico, y eso también tiene que ver con que, de alguna forma, a lo mejor plantea justamente el tema de bienestar dentro de lo laboral, en términos de la salud mental de los trabajadores, porque si yo no tengo una adecuada salud mental en términos de si no tengo controlado el tema de la ansiedad, o si estoy con una depresión, obviamente no voy a poder producir. ¿En qué minuto? Es muy difícil, y eso tenemos que tenerlo súper claro. Tenemos que tener políticas efectivamente de, no sé si paliativo, porque no puede ser paliativo, sino que justamente empezar a instalar intervenciones a nivel psiquiátrico y psicológico, sean las empresas, sean los colegios, sean las universidades, pero con mayor profundidad, ¿sí? Eso es más o menos lo que yo creo. Bien. Gracias, Pamela. Retomando un poco la pregunta que hizo Marjorie, que abordó Pamela recién, y algunas preguntas que vi en el chat. Hay una persona que allí preguntó, por ejemplo, cómo expresar a nuestras jefaturas que los objetivos de este mal llamado teletrabajo, creo que ahora acordamos, de este trabajo a distancia en estas condiciones, que estos objetivos de trabajo tienen que ir más allá de lo administrativo, de lo concreto de las tareas, sino también hacia lo humano, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el cambio de enfoque? Entonces, a mí lo que me pareció interesante problematizar en esto, que ha quedado como claramente planteado que estamos haciendo lo que podemos en un contexto no previamente pensado, ni con políticas, ni con garantizar las condiciones adecuadas, es que todo nuestro modelo de trabajo se fundamenta en una clara división del mundo público y mundo privado, ¿no? El mundo público, lo productivo, de la calle, de la empresa, de la fábrica, donde yo salgo, que tiene unas lógicas que son específicas, ¿sí? Las cuales también podríamos cuestionar no solamente desde la perspectiva de género, sino también desde
el enfoque más bien capitalista, ¿sí? Del mundo privado, que tiene que ver con el hogar, con lo doméstico, la crianza, que está feminizado. Entonces yo creo que la circunstancia actual lo que hace es colapsar esta división que de por sí no debiera ser así, ¿sí? Pero está estructurada de manera muy binaria y de manera jerárquica, ¿no? El espacio de lo doméstico es menos valorado, es menos visible. Todos y todas ahora que hemos estado reenviados a todas las tareas domésticas con mucha mayor potencia, vemos lo reiterativas que son a nivel personal, lo aburridas que son, lo poco valoradas que son también a nivel social, y cómo también la autoestima, el reconocimiento para aquellos que tenemos alguna formación técnica, profesional, tiene que ver muchas veces con lo que hacemos afuera, ¿no? Entonces, este proyecto de teletrabajo que estaba en conversaciones de manera previa, por lo menos lo que yo recuerdo, también estaba planteado para ser particularmente impulsado para personas que vivían más lejos, para mujeres, ¿sí? Entonces también hay una lógica que tenía que ver con, hay algunas personas especiales que precisan estas medidas especiales de trabajar a distancia para poder conciliar, sin cuestionar esta división, ¿no? Entonces, en esta pregunta de cómo expresar a las jefaturas, lo que yo estoy infiriendo ahí que nos puede estar pasando en nuestros lugares de trabajo y al estudiantado con sus docentes, es decir, por ejemplo, no me citen a una reunión por Zoom a las 12 del mediodía, que es la hora que en mi casa preparamos la comida, o es la hora, ¿no? Entonces, parte de lo que está sucediendo es que quizás algunos de nosotros, y nosotros estamos teniendo que tener conversaciones con nuestras jefaturas que implican poner algo de lo privado en ese espacio de lo público, que no es lo que habitualmente hacemos, habitualmente mantenemos una división muy tajante. Entonces a mí me parece que más allá de que sería deseable que nuestras organizaciones pudieran desarrollar orientaciones hacia quienes tienen roles de liderazgo para que consideren estas variables, también estaría de nuestro lado poder poner y manifestar estas dificultades, y yo creo que cada hogar tiene un ritmo de funcionamiento muy específico. En mi caso, que tengo 2 hijas pequeñas, la mañana es el momento en el cual ellas hacen su educación a distancia, y eso requiere que el papá y la mamá, en este caso yo, estemos como un poco como de guardia pasiva acompañándoles, y por la tarde mi agenda está mucho más despejada, entonces yo tiendo a poner todas mis reuniones por la tarde, ¿sí? Salvo este foro que lo pusimos por la mañana. Así que ahí para retomar esa pregunta. No sé, Marjorie, si vos estás... Carolina quiere decir algo. Perfecto. Gracias, Carolina. Adelante. Sí, gracias. Pensando en lo que estabas comentando, Mariana, a propósito de la negociación, digamos, con los empleadores, ¿no es cierto? O en el caso de también los estudiantes, negociación con sus profesores, respecto de qué es lo que... ¿Me escuchan? ¿Sí? Respecto de qué es lo que se puede o no hacer o negociar, a propósito de que estos son, digamos, fenómenos que han sido más bien improvisados porque no teníamos negociaciones previas o normas respecto de cómo íbamos a funcionar en una situación como esta. A mí me parece que hay dos cosas que también tú mencionaste que son fundamentales. Uno, entender que estamos angustiados, ¿no? Y que, digamos, la relación con la angustia en estas circunstancias tenemos que considerarla, ¿no? Y estar angustiado significa que que vamos a ser más rígidos que flexibles a veces, ¿no? Que nos vamos a demorar quizás un rato en poder encontrar maneras de organizarnos, ¿sí? Que algunas de nuestras funciones, digamos, habituales pueden verse un poquito entorpecidas, pero que también se pueden despertar todo tipo de defensas o de maneras, digamos, de intentos de reorganización que también pudieran ser un poco complicados, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante que tanto los trabajadores como los empleadores, los estudiantes como los profesores, asumamos que este es un contexto de pérdidas, ¿sí? O sea, de que aquí no va a haber ninguna metodología o ninguna negociación que nos permita, digamos, hacer como que esto no ha pasado, ¿sí? Vamos a tener que perder todos, vamos a perder plata, vamos a perder contenido, vamos a perder probablemente bienestar, ¿no? Y entonces la relación con esas pérdidas a mí me parece importante, ¿no? Porque una posibilidad, digamos, es más bien tener una relación de negación con la pérdida, ¿no? Y decir, no voy a perder, y entonces vienen todo tipo de estrategias, desde, digamos, excesivas protocolizaciones, que es como así como tipo defensa obsesiva, ¿no? Donde si yo hago las cosas bien, entonces nada malo va a pasar, ¿no? O bien la negación de la pérdida, que implica, digamos, también poder dejar de ver que digamos, el dolor del otro y el dolor propio, ¿no?
Entonces, yo creo que es importante en este tiempo, además de la pregunta por cómo hacemos, ¿no? Es como el reconocimiento de que hay algo que estamos perdiendo y que no lo vamos a poder suplir, ¿no es cierto? Y poder hacerle un espacio, digamos, a esa dimensión, que también es más emocional, ¿no es cierto? Pero también relacional, de esa experiencia, ¿no? O sea, no vamos a encontrar maneras de restablecer una normalidad en medio de la emergencia. La emergencia implica pérdidas. Y más bien a lo que podemos apelar es a zafar, yo lo diría así, ¿no? ¿Cómo zafamos? ¿Cómo sobrevivimos, ¿no? Este momento, ¿sí? Y luego vendrán los momentos de pensar, reflexionar y volver a negociar, ¿no es cierto?, cómo podríamos enfrentar una situación como esta en el futuro, si la podemos anticipar, ¿no? Eso quería señalar. Bien, gracias Carolina. Elisa quería hacer un aporte, y yo, Elisa, me gustaría al aporte que quieras hacer ahora sumarle una pregunta que hicieron en el chat, que dice: mi pregunta es ¿qué opinan sobre las clases universitarias online dictadas de forma regular, siendo que profesores y estudiantes no estamos en las mejores condiciones de salud mental? Así que a lo que sea que quisieras agregar tu opinión, si pudieras también abordar, porque creo que eso pone un poco en juego esto de si seguimos como si nada con la rutina, porque tenemos las clases en el horario en el cual nos anotamos a principio del semestre, o cómo podríamos problematizar eso. Sí, bien, primero quiero volver sobre lo que decía Marjorie a propósito de la pregunta sobre la legislación del teletrabajo. Yo creo que eso se hizo en un pésimo momento, que fue un gol de media cancha. Quienes hemos estudiado un poco la relación entre teletrabajo y género, desde la perspectiva de las mujeres, implica en general un desgaste muy grande, y yo te diría que nuevamente está atravesado esto por la clase, es decir, es distinto el teletrabajo en cargos de gerencia para mujeres que tienen apoyo doméstico, que tienen etcétera, etcétera, que el teletrabajo para ocupaciones de más baja categoría ocupacional. El teletrabajo implica un aumento de la carga global de trabajo, implica presión, implica intensificación del trabajo y tiene como resultados más problemas de salud mental para las mujeres. De eso no hay donde perderse, sobre todo si lo analizamos en perspectiva de clase y de gradiente social y socioocupacional. Pero junto con eso, y a pesar de que he dicho que lo que estamos haciendo no es teletrabajo y que puede generar efectos en nuestro bienestar y salud mental, quiero decir que trabajar y estudiar en estas circunstancias son un factor protector para la salud mental, o son un factor protector para el bienestar. El trabajo no es solo un intercambio económico, el trabajo nos permite, cumple un conjunto de funciones psicosociales, nos permite, y el estudio también, nos permite ordenar la vida, nos permite estructurar el tiempo, nos permite tener contactos y relaciones sociales, permite desafiarnos y poner a prueba nuestras capacidades. Es decir, el trabajo y el estudio son un espacio donde se construye también la identidad en lo público. Eso ya lo decía Freud, o sea, la identidad se construye en dos campos: en el campo privado a través del amor, el erotismo y las relaciones amorosas, y en el espacio de lo público, el espacio social, donde el trabajo es ese espacio de lo público muy relevante para ello. Entonces yo diría que a pesar de todo, a pesar de todas las dificultades y de todos los efectos negativos que puede tener, yo sigo creyendo que sostener y porfiar el trabajo y el estudio hoy día en estas circunstancias son más bien un factor protector que un factor que nos pueda hacer mal. ¿Se imaginan cómo estaríamos todos nosotros si estuviera todo detenido, esos dos espacios de lo público, absolutamente? La verdad es que yo creo que sería súper jodido, y estoy de acuerdo con Carolina que hay que asumir la pérdida, reconocer el sufrimiento y ver cómo zafamos en estas situaciones anormales en que tenemos que transcurrir. Me habías preguntado otra cosa, Mariana. Esto de hacer las clases y sostenerlas, sí, yo creo en ese sentido. Entonces, mi respuesta respecto de qué hacer con las organizaciones, sean de trabajo o organizaciones educativas, yo creo que hay que sostenerlo. Hay que sostenerlo
pero no hay que hacer como si todos estuviéramos en la misma, o sea, hay que sostenerlo con conciencia contextual y situacional, sabiendo que no es lo mismo hacer clases en un colegio donde todos los hogares tienen acceso a internet y aparatos y computadores, que hacerlo en un lugar donde no hay posibilidad de acceso para todos los niños. O sea, aquí tampoco podemos generar una otra brecha a propósito de la brecha digital y de las condiciones materiales respecto de la educación. Eso. No sé si hay algo que se me fue. Perfecto, gracias Elisa. Bueno, tenemos que ir cerrando, de hecho tenemos un par de participantes que avisaron que se van porque tienen que ir a cocinar, así que estamos como incorporando estas problemáticas acá en vivo y en directo. Así que quisiera saber si Carolina o Pamela quieren hacer algún comentario adicional, algo que les haya quedado en el tintero, redondeando en un par de minutos para poder cerrar el espacio. Abrir la posibilidad justamente de generar, ver la posibilidad de esto a futuro, o sea, como si podemos prever en algo es justamente el empezar a diseñar qué significa el teletrabajo o telestudio, entendiendo también justamente todas esas diferencias sociales, ¿sí? Si es que realmente es viable, cómo se puede como de alguna forma generar para aquellas personas que no pueden incorporarla, porque esto va a ser también una parte del futuro, o sea, ya lo estamos viendo, ya lo estamos vivenciando. Hubo esta explosión, sin estas redes sociales no tendríamos cómo comunicarnos, por ejemplo. Entonces es súper interesante como empezar a diseñar esto paso a paso, ver justamente cómo incorporamos a todos en esta nueva como era digital, en todo sentido. Eso más que nada. Bien, gracias. Carolina. Sí, no, yo solo quería cerrar diciendo algo que me parece, o sea, retomando algo que dijo Elisa, que me parece súper importante, sobre sostener y porfiar como factor protector. Creo que justamente ese esfuerzo, ¿no?, de sostener y porfiar como factor protector implica la habilidad de resistir como sujetos éticos, es decir, como sujetos o personas que no estamos esperando que haya modelos ideales, ¿no es cierto?, que nos vayan a resolver, digamos, que nos vayan a decir esta es la manera o no, esta no es la manera, sino que poder inventárnosla, ¿no es cierto?, para en medio de esta pandemia que está siendo muy difícil, sostener aquello que nos hace bien, ¿no? Y aquello que nos mantiene, digamos, sosteniendo el sentido en medio de la oscuridad, ¿sí? Y entonces ahí, por supuesto que el trabajo y el estudio son tremendos espacios que tenemos que ir viendo creativamente cómo sorteamos, ¿sí? Eso me gustaría decir, para cerrar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Carolina, Elisa, Pamela. Bueno, con Marjorie también les agradecemos a todas las personas que se conectaron. Recuerden que el martes que viene tenemos el segundo foro donde vamos a abordar en esta misma línea crisis de los cuidados y violencias de género. Nada, yo quizás, digamos, cada invitada hizo aportes específicos desde su campo de expertise, pero a mí me parece como paraguas, que es lo que a Marjorie y a mí nos interesa, es en todas las áreas que ustedes se muevan y las preguntas que se hagan y las inquietudes que tengan, incorporar siempre como un músculo que tenemos que entrenar la pregunta sobre el impacto diferencial por género, y cuando digo género no es solamente a nivel binario, sino de mínima, partir con esto impactará diferente en varones y mujeres, si ofrezco esta solución, ¿la tomarán varones y mujeres de la misma manera? ¿Cuáles son las condiciones reales de implementación de esto que estoy pensando? Partiendo por varones y mujeres, problematizando, incluyendo las disidencias sexuales, pensando en las variables que han mencionado acá las invitadas respecto de desigualdades económicas, habitacionales, etcétera. Me parece clave que no tanto poder ofrecer recetas, pero sí de mínima poder decirles que ya que hemos visto que el emperador está desnudo y que tenemos unas inequidades brutales que preexistían esta situación, que incorporemos como un ejercicio siempre dentro de todas las preguntas que nos hacemos, que son importantes, problematizarlo por lo menos desde una mirada de género, entendiendo género desde esta perspectiva interseccional, ¿sí? Así que eso es todo por mi lado. Marjorie, no sé si querés decir algunas palabras y cerramos. Sí, quería cerrar agradeciendo a todas y todos quienes se conectaron, porque sabemos también que es difícil asistir a estas actividades, congeniar trabajo, congeniar cuidados, congeniar un montón de cosas, así que
que es precisamente lo que estábamos hablando. Les agradezco a todos y todas, y de verdad los y las esperamos el próximo martes para que hablemos precisamente de la crisis de los cuidados en el contexto de la pandemia y el distanciamiento físico, porque ya no se le dice distanciamiento social, que me parece correcto, para seguir profundizando estos temas. Creo que esta pandemia nos va a dejar, así como decían, ¿por qué no destacar lo bueno y lo malo de la pandemia? Esta pandemia nos va a dejar más de una reflexión respecto a las relaciones sociales que estamos generando como sociedad. Así que muchas gracias a todos y todas quienes asistieron, gracias a las panelistas por la voluntad de estar en este espacio que nos estresó un montón, a mí con Mariana, para poder hacer la conexión, organizar el foro. Ayer probamos, no nos resultaba, así que estamos muy contentas con el resultado. Muchas gracias.